Iniciaremos la clase de terapia periodontal de mantenimiento. Si hablamos de terapia de mantenimiento, como también se denomina esta fase del tratamiento, terapia de soporte periodontal, entendemos por mantener, conservar en el tiempo, y el término soporte expresa la necesidad de apoyo y acompañamiento profesional mediante medidas terapéuticas que se suman a los esfuerzos del paciente por controlar la infección. Podemos decir entonces que es un programa de visitas periódicas que debe servir como un mecanismo de retroalimentación positiva entre el profesional y el paciente, con intervalos variables, dependiendo del caso clínico, con el fin de mantener la salud y prevenir la recidiva de la enfermedad. Por lo tanto, es imprescindible explicar a los pacientes desde la primera cita que el tratamiento no termina con el alta básica de la terapia causal, como presuponen muchos, remarcando la importancia de su adhesión al programa, destacando que es la única manera de asegurar poder conservar a largo plazo los resultados alcanzados en la terapia periodontal. Y dejando bien claro desde el primer día que hasta el tratamiento más exitoso puede fracasar en el tiempo sin un mantenimiento. Este esquema representa el plan de tratamiento del paciente y es una guía para la atención que debe ser personalizada. Tal como vimos en clases anteriores, lo primero a resolver serán las urgencias en el caso que se requiera. Luego, durante la fase de la terapia básica, o también llamada fase causal o etiotrópica, el objetivo va a ser controlar la infección. Y una vez finalizada esta fase del tratamiento, debemos citar a nuestros pacientes para la evaluación inmediata a las 4 semanas, una vez madurado el tejido epitelial y conectivo. En esta sesión de reevaluación debemos realizar nuevamente los registros de los parámetros clínicos y de biofilm para poder evaluar los cambios. Si persisten sitios con sangrado al sondaje positivo, nos indica que no se bajó el nivel de infección a niveles óptimos, por lo tanto, si encontramos cálculo residual o nuevo, debemos raspar, y si el paciente no realiza correctamente el control de biofilm, volveremos a motivar y repasar la técnica, reforzando o corrigiendo la higiene. Si pudimos lograr controlar la infección, mejoraron los parámetros clínicos, el paciente está motivado y realiza correctamente la técnica de higiene, le daremos el alta básica y pasaremos al paciente la fase de mantenimiento. En la reevaluación también puede suceder que encontremos sitios en los cuales mejoraron los parámetros clínicos, pero persisten bolsas residuales. Debemos tener presente que las bolsas mayores a 4 milímetros presentan condiciones de anaerobiosis en el fondo óptimas para el desarrollo de los patógenos periodontales, independientemente del control de biofilm que realiza el paciente con la higiene. Por lo tanto, van a representar un factor de riesgo y debemos controlarlo. Mientras el paciente se halla en la fase de mantenimiento, se realizarán también los procesos quirúrgicos y restaurativos necesarios, y esto va a asegurar que las zonas de la boca conserven el grado de salud logrado en el tiempo. Podemos decir entonces que la fase de mantenimiento es una fase de prevención. ¿Por qué es necesaria la terapia de soporte y cuáles son sus fundamentos? Sabemos que las enfermedades gingivoperiodontal son enfermedades infecciosas que son multifactoriales, y los microorganismos involucrados son parte de la microbiota comensal. Por lo tanto, es imposible erradicarlos de la cavidad bucal, son parte de la microbiota benéfica, con la cual vivimos en equilibrio. Pero basta que el paciente descuide la higiene o modifique la técnica y no desorganice mecánicamente el biofilm, será cuestión de tiempo para que se inicie la enfermedad. Sabemos que el biofilm en el tiempo es necesario y suficiente para que se desarrolle una gingivitis. Otro de los motivos es que algunos factores de riesgo no pueden ser controlados, como por ejemplo la susceptibilidad genética. Y sabemos que la susceptibilidad del hospedero es un factor de riesgo, como decía, determinado genéticamente y es inherente al individuo, es no modificable. El control del biofilm supragingival parece sencillo, pero no lo es. Debe ser meticuloso, requiere paciencia, dedicación. Nadie puede garantizar hacerlo perfecto siempre. Y con el tiempo algunos pacientes se desmotivan, pierden el entusiasmo y la energía del primer día, descuidan sus hábitos de higiene,
y va a haber otros pacientes que tienden a regresar a sus hábitos previos a la terapia. Por lo que es indispensable la supervisión profesional y remotivación para que recuperen los hábitos saludables de higiene. De lo contrario, el tratamiento realizado seguramente va camino al fracaso. El control del biofilm subgingival es deficiente y el cálculo residual, los tejidos dentarios y los tejidos blandos son reservorios de microorganismos. Otro de los fundamentos de la terapia de soporte es que el mantenimiento interfiere en la colonización patológica del surco. La terapia básica disminuye la placa bacteriana por un periodo de tiempo variable. El biofilm subgingival puede recolonizar las bolsas periodontales en aproximadamente 60 o 120 días, inclusive con un adecuado control de la placa. Por lo tanto, es indispensable desorganizarlo en las sesiones periódicas de mantenimiento para interferir en la colonización por bacterias patógenas en el biofilm subgingival, guiando esta colonización a que se instale un biofilm compatible con salud. Las maniobras del mantenimiento involucran el control de los nichos para que la repoblación del surco se mantenga en equilibrio con el hospedero. La instrumentación de la bolsa periodontal, es decir, la eliminación de placa y cálculo por raspaje alisado y también la hemorragia que se produce, barra en parte el contenido de la bolsa. Baja a niveles casi cero la cantidad de bacterias. Y se produce la desorganización del biofilm, debiendo reiniciar, ¿sí?, desde el principio la secuencia de sucesión bacteriana, y se generan cambios en el medio que terminan cambios en la colonización. La superficie dentaria tratada, ¿sí?, es muy semejante en tiempo y calidad a la colonización de una superficie dentaria sana. A los 7 días, el surco se encuentra colonizado por un número elevado de bacterias, casi a niveles preoperatorios. Lo que cambia va a ser la calidad, ¿sí? Se mantienen o aumentan los complejos benéficos y bajan los complejos patógenos. Podemos ver en el esquema, en los picos rojos se registran las especies presentes preoperatorias y podemos ver como a los 3 meses los complejos benéficos están presentes, los picos son similares al preoperatorio, pero los de los complejos rojos están bastante lejos de los niveles iniciales, ya que requieren mucho más tiempo para poder tener las condiciones óptimas para colonizar. Necesitan de otras bacterias que le acondicionen el medio. El cambio no es forzado, sino que va a ser espontáneo, por modificación de las condiciones del medio que le favorecen, ¿sí?, que lo van a favorecer. Hay disminución de la respuesta inflamatoria, con la consiguiente entonces reducción de la profundidad de bolsa, por lo que reduce la cantidad o el espacio, podríamos decir, físico. Hay cambios en la tensión del oxígeno, al igual que los nutrientes, debido a que se reduce la cantidad de fluido gingival y el sangrado. Sabemos que el hábitat condiciona el tipo de colonización, por lo que si logramos condiciones de normalidad, será colonizado por un biofilm compatible con salud. El objetivo del mantenimiento es entonces sostener estas condiciones a través del tiempo. Los cambios son gracias a la desorganización del biofilm subgingival por el profesional en las sesiones del mantenimiento y el control supra por parte del paciente todos los días. Las maniobras del mantenimiento involucran el control de los nichos para que la repoblación del surco se mantenga controlada. Las fuentes de recolonización serán los nichos extracreviculares, la placa supragingival y otros nichos bucales, y los nichos creviculares de la placa subgingival, el cálculo residual, bacterias en los tejidos dentarios y bacterias en los tejidos blandos. Los objetivos de la terapia de soporte son entonces mantener estables los parámetros clínicos alcanzados con la terapia básica, prevenir la recidiva de la enfermedad, incrementar la probabilidad de detección de otras enfermedades de la cavidad bucal y controlar los nichos para que la repoblación del surco se mantenga controlada.
En gran cantidad de estudios clínicos longitudinales se pudo comprobar el papel crucial de la terapia de soporte periodontal en el mantenimiento a largo plazo de los resultados logrados, siguiendo un programa bien organizado. En este trabajo sobre la importancia del mantenimiento en la terapia, en el tratamiento de la enfermedad periodontal, que es uno de los más importantes en que se han evaluado estos aspectos, que fue realizado por Axelsson y Linde durante 6 años, al evaluar los pacientes luego del tratamiento, un tercio fue dado de alta y remitido al odontólogo general para el mantenimiento, mientras que los 2 tercios restantes ingresaron a un programa organizado de mantenimiento periodontal, con una frecuencia de citación cada 2 meses durante los primeros 2 años y cada 3 los restantes 4 años. Todos los pacientes fueron examinados antes del tratamiento, a los 2 meses posterior al último tratamiento quirúrgico, a los 3 y a los 6 años más tarde. En los gráficos podemos ver representados en color amarillo los pacientes citados para el programa de mantenimiento y color rojo los derivados al odontólogo general para su seguimiento. En el primer histograma se muestran representados los porcentajes de promedio de superficies dentarias que presentaban placa visible en ambos grupos, y en el segundo se evalúa la inflamación mediante el sangrado al sondaje. Los resultados obtenidos en el segundo examen, es decir, a los 2 meses, demostraron buenos resultados para ambos grupos, tanto en el control del biofilm como en la inflamación gingival. Sin embargo, los datos obtenidos a los 3 y 6 años demostraron que los pacientes citados fueron capaces de mantener los resultados a largo plazo, y en los no citados los valores de placa con el tiempo aumentaron marcadamente, al igual que la inflamación gingival. Los resultados de este estudio refuerzan entonces el lugar que tiene la terapia de soporte periodontal en el mantenimiento a largo plazo de los resultados obtenidos, complementando obviamente los esfuerzos que realiza el paciente para el óptimo control del biofilm supragingival todos los días. Con respecto a los valores de nivel de inserción, en el grupo sin mantenimiento fueron superiores a los del inicio, en los controles a los 3 y 6 años, mientras que en el grupo que realizó visitas periódicas, aproximadamente el 99% de las superficies dentarias mostraron mejorías, ningún cambio o menos de 1 milímetro de pérdida de inserción, por lo que se puede concluir que los pacientes periodontales que se adhieren a la terapia de mantenimiento tendrán menor pérdida de inserción y menor pérdida de piezas dentarias a largo plazo. Los pacientes que no cumplen con el programa de mantenimiento tendrán entonces 3 veces más pérdida de piezas dentarias y 50% más riesgo de profundización de bolsa, ya que no es suficiente para mantener la salud lograda en el tiempo solo con la higiene del paciente, que con el tiempo puede abandonar o volver a los hábitos anteriores al tratamiento inicial. Es fundamental también la intervención periódica del profesional para controlar el biofilm subgingival y remotivar a los pacientes. En este paciente, que concurre periódicamente al mantenimiento, podemos ver cómo después de 5 años de adhesión al programa pudo mantener su salud en el tiempo. Podemos ver las fotos post terapia básica y después de 5 años. A diferencia de este paciente sin mantenimiento, en el que se puede ver cuando el paciente vuelve a la consulta después de 7 años, que ha perdido piezas dentarias como consecuencia de no adherirse al programa. Los pacientes que acuden a la terapia de mantenimiento en forma regular experimentan menos pérdidas de inserción y pierden menos piezas dentarias que los que reciben mantenimientos menos frecuentes. La motivación, como en todas las fases del tratamiento periodontal, obviamente es fundamental, y de ella depende en gran medida la adhesión del paciente al programa de mantenimiento. Los pacientes deben ser instruidos para entender el propósito del programa, debemos educar al paciente, darle todo lo necesario para que pueda cumplir con los requisitos para mantener la salud.
siendo fundamental que el profesional dé énfasis en que la conservación de las piezas dentarias depende del programa. En un trabajo de investigación realizado durante 8 años sobre 961 pacientes, en el que se ha evaluado el cumplimiento del programa de mantenimiento, se encontró que solo 16% de los pacientes cumplen en forma completa con el programa, 50% en forma errática y un 34% no se adhiere, es decir, no se suma al programa, ¿sí? Estos datos nos van a demostrar la importancia de la motivación constante que debemos hacer a nuestros pacientes, y que no es suficiente, ¿sí? Citar al paciente al mantenimiento para que vuelva, sino que es importante, es muy importante, o diríamos, lo más importante es asegurarse de que el paciente entienda que el éxito a largo plazo depende de su adhesión y que se comprometa con su salud generando un cambio de hábito. No es suficiente con informarle, sino que debemos lograr concientizar al paciente sobre su responsabilidad y que la conservación de los dientes depende de ello, siendo un trabajo en equipo profesional-paciente. En la sesión de mantenimiento los pasos serán el examen y valoración del estado actual del paciente, el tratamiento y la programación de la próxima sesión. El odontólogo ya conoce al paciente, por lo tanto, en esta sesión debe concentrarse en actualizar la historia clínica, ya que es probable que en el periodo que no se vieron pudo haber surgido algún cambio en su estado sistémico. Esos cambios pueden influir en la valoración del riesgo, pueden requerir alguna interconsulta con el médico, inclusive el paciente, por ejemplo, pudo haber tenido alguna intervención o desarrollado alguna patología que complica el tratamiento, o también puede ser que nosotros podemos perjudicarlo con las maniobras invasivas. A nivel bucal, en los tejidos blandos, el examen estomatológico permite identificar precozmente patologías que podrían resultar en cáncer o patologías que asienten en la cavidad bucal, pero que son originadas de una entidad sistémica. En el estado gingio-periodontal, debemos reevaluarlo porque pudo haber modificaciones, obviamente, desde la última sesión, como por ejemplo presentar alguna reinfección. La higiene bucal, obviamente, en cuanto a este punto es importante resaltar que existen múltiples instancias sociales, económicas, psicológicas, motrices, que pudieron haber cambiado desde la última sesión y que pueden influir en la motivación del paciente en cuanto a la frecuencia, la dedicación o el compromiso frente a su higiene. También puede suceder muchas veces que el paciente adquiera hábitos no adecuados o que se olvide de ser minucioso en algunos sitios que requieren una mayor dedicación. En cuanto al examen radiográfico, se realiza o no, dependiendo del estado gingio-periodontal inicial del paciente, del caso, y los signos hallados en la cita de mantenimiento. También es necesario evaluar y registrar cambios en cuanto a la oclusión, a la movilidad, presencia de caries, nuevas restauraciones y rehabilitaciones que pueden presentar el paciente. Este paso de la sesión es fundamental, ya que en el tratamiento a realizar se basará en los hallazgos que realicemos en este paso, al igual que las derivaciones a otros especialistas de ser necesario. El diagnóstico precoz de ciertas patologías estomatológicas, por ejemplo, puede hacer a la diferencia en cuanto al tratamiento o incluso la sobrevida del paciente. El tratamiento varía, obviamente, dependiendo de los resultados hallados en la valoración del estado actual, según los cambios sistémicos en el estado clínico, el grado de respuesta a la terapia, el grado de cumplimiento del paciente y el perfil de riesgo del paciente. Los pasos del tratamiento serán, en principio, la motivación y refuerzo de higiene oral, desorganización del biofilm, raspaje alisado radicular solo en los sitios activos,
Las zonas sanas no deben ser raspadas, ¿sí? Se ha comprobado que experimentan de este modo una pérdida de inserción adicional, que no es necesario, ¿sí? Y por último, el pulido de las superficies para eliminar los depósitos blandos remanentes y las tinciones, y la aplicación de fluoruros especialmente en los pacientes que tengan recesiones gingivales. Si el paciente concurre a la sesión con muy buen control de biofilm supragingival y los parámetros clínicos son óptimos, que obviamente es la situación deseable, el paciente está comprometido, viene y es responsable con su parte del trabajo para mantener la salud, entonces realizaremos la motivación felicitándolo, remarcándole lo bien que hace el trabajo para estimularlo a continuar con esa actitud y su compromiso. Después también le desorganizaremos el biofilm, realizaremos la topicación de fluoruros y programaremos su próxima cita. Sin embargo, ¿sí? Existen otros casos en los cuales el paciente puede concurrir con un mal control del biofilm, cálculo y parámetros clínicos aumentados respecto a las sesiones anteriores, con hemorragia al sondaje positiva en múltiples sitios. En estos casos, entonces, debemos investigar qué es lo que pudo llevar a este cambio tan importante, remotivarlo tratando de ser positivos y no críticos para lograr una mejor llegada del mensaje, reforzando la higiene, realizar raspaje o raspaje alisado radicular, según el caso, y programar una nueva cita para continuar con el tratamiento, ya que en estos casos, en realidad el tratamiento no sería solo preventivo, sino que también tenemos que volver a controlar la infección. Existen diferentes situaciones clínicas que pueden presentar nuestros pacientes. Por lo tanto, va a depender de la evaluación actual las actividades a realizar en cada sesión de mantenimiento, ¿sí? Pero hay un paso que es indiscutiblemente que lo realizaremos, ¿sí? Para, en todos los pacientes, ¿sí? Que va a ser la motivación y el refuerzo de la higiene oral. El estímulo suele generar mejor predisposición que la crítica negativa, por lo que debemos reconocer su esfuerzo, alentándolo a mejorar en el caso que sea necesario, ser positivos y mostrarnos que estamos comprometidos con su tratamiento. La desorganización del biofilm supragingival por parte del paciente puede ser difícil de lograr en algunos casos, y entonces una terapia de apoyo profesional activa a intervalos regulares puede llegar a compensar algunas deficiencias o falencias por parte del paciente. La hora de la sesión de mantenimiento debe ser planificada, obviamente, en función a las necesidades de cada paciente, pero básicamente podemos dividirlas en un examen de reevaluación y diagnóstico, una motivación con refuerzo de higiene, instrumentación de los sitios inflamados, y más o menos alrededor de media hora, 40 minutos, el tratamiento de los sitios activos de raspaje y alisado, dependiendo del caso clínico, obviamente, se podrá concretar, si es necesario, una nueva cita para continuar con el raspaje alisado, y los últimos 5 a 10 minutos de finales de la sesión para el pulido y aplicación de fluoruros y programar la sesión siguiente. Tal como lo ilustra el diagrama, como podemos ver, si uno piensa cuánto dedicarle a cada una de estas sesiones, la motivación y el refuerzo de higiene es lo que más tiempo debemos invertir, ¿sí? Debemos hacer siempre hincapié en que la correcta higiene y la concurrencia al mantenimiento en forma periódica es la única manera que tenemos de realizar un relevamiento de la evolución e intervenir en la calidad de la repoblación bacteriana. De acuerdo al examen y la reevaluación del estado actual del paciente, decidiremos si tenemos que citar al paciente para continuar con el retratamiento periodontal, para la terapia restauradora, o si citaremos al paciente para la próxima cita de mantenimiento. A pesar de que falta mucho, ¿sí? Para la próxima cita, para la próxima sesión de mantenimiento, es deseable que el paciente salga de la consulta con el siguiente mantenimiento ya agendado y programado. Psicológicamente, ¿sí? Lo va a concientizar de la necesidad del cuidado a largo plazo y enfatiza la importancia del programa en la conservación de los resultados benéficos obtenidos con el tratamiento con el fin de mantener la salud.
El primer año de la recitación puede ser, el primer año la recitación puede ser frecuente, ya que es posible que se requieran tratar en nuevos sitios, sectores donde el resultado no fue óptimo. Además, lleva varios meses, ¿sí?, poder reevaluar bien los resultados de la terapia. Y el nivel de riesgo va a determinar la frecuencia de recitación. Por lo tanto, a mayor riesgo va a haber una menor, por la mayor riesgo, va a haber un menor intervalo de recitación. Es imprescindible realizar un detallado análisis del riesgo por niveles múltiples para determinar la frecuencia del mantenimiento y el tratamiento a realizar. Por lo tanto, estimaremos el riesgo teniendo en cuenta tres aspectos importantes: el sujeto, la pieza dentaria y el sitio. La estimación del riesgo es continua durante todo el programa de mantenimiento. Determinación del riesgo sujeto. Nos dará información de cuál es el estado de salud de los tejidos periodontales y del riesgo de que la enfermedad progrese. Debe ser evaluado teniendo en cuenta una serie de parámetros clínicos conjuntamente, sin dar más importancia a uno que a otro. Con respecto a los parámetros a tener en cuenta, está el estado sistémico, ejemplo por los pacientes diabéticos. ¿Sí? Sabemos que la diabetes está asociada con un mayor riesgo y severidad de la enfermedad periodontal, además de una peor respuesta al tratamiento, especialmente en pacientes que están mal controlados. Tendremos en cuenta los factores de riesgo periodontal, como por ejemplo el caso de los fumadores, que poseen mayor severidad de la enfermedad periodontal y responden peor al tratamiento, siempre de un modo dosis dependiente, obviamente. Las condiciones genéticas predisponentes, como por ejemplo la susceptibilidad del hospedero. Debemos tener presente que el paciente que ya fue tratado por periodontitis significa que es un hospedero susceptible. Por lo tanto, si no se controla bien el biofilm, presenta mucho más riesgo de perder inserción. Con respecto al porcentaje de sitios con sangrado al sondaje, refleja cuál es el estado de inflamación de los tejidos periodontales y cuál es el grado de higiene oral del paciente. Otros parámetros a tener presentes serían la prevalencia de bolsas periodontales residuales, la relación edad-pérdida de inserción, la inadecuada higiene oral, que es un problema si tenemos en cuenta que el biofilm es un factor de riesgo primario tanto para gingivitis como para periodontitis, y el grado de adhesión al tratamiento. Para determinar el riesgo pieza dentaria, ¿sí?, debemos considerar la posición del diente en la arcada, la morfología dentaria y protética, la existencia o no de lesiones de bifurcación, movilidad, la proporción corono-radicular y factores retentivos de placa. El riesgo pieza dentaria resulta útil para determinar obviamente el pronóstico y la función del diente a nivel individual, así como las necesidades del tratamiento durante la fase de mantenimiento. Estos puntos ya los vimos más en profundidad en la clase de pronóstico. Este es un caso clínico en el que se muestra el mantenimiento de un molar con una lesión de bifurcación, grado 3, vestibular y distal, siendo un sitio de alto riesgo, difícil de higienizar por parte del paciente. Es imposible de mantener inactivo en el tiempo, entonces se optó por realizar una cirugía, que es una radiectomía, con el fin de mejorar el pronóstico de la pieza y mantenerla en el tiempo. Podemos ver que los resultados a largo plazo fueron exitosos y la pieza sigue en boca con un buen pronóstico. Con respecto a la determinación del riesgo sitio, es útil para determinar la presencia de enfermedad periodontal activa y valorar el estado de salud o inflamación de los tejidos. Además, resulta esencial para determinar las localizaciones que debemos instrumentar durante la terapia de mantenimiento.
Debemos evaluar en este punto el sangrado del sondaje, la profundidad del sondaje, la pérdida de inserción y si hay presencia o no de supuración. En función de la respuesta al tratamiento, los factores de riesgo, la higiene oral y pérdida de soporte, podemos categorizar a los pacientes de mantenimiento en clase A, B y C. Donde los pacientes clase A son los pacientes que tienen una excelente respuesta, sin factores de riesgo y buena higiene oral. Los de clase B tienen una buena respuesta, factores de riesgo, algunas piezas con pérdida de soporte del 50%, y los de clase C, una mala respuesta con factores de riesgo, muchas piezas con soporte menor al 50%. Con respecto a qué profesional debe realizar el mantenimiento, obviamente el periodoncista puede realizar el mantenimiento de todos los pacientes, y en el caso de los pacientes clase A también podría hacerlo quizás el odontólogo general, ya que son pacientes de bajo riesgo. Lo que sí es indispensable es que los de clase C, que tienen una mala respuesta y bueno, tienen alto riesgo, sí o sí tienen que ser controlados o mantenidos por el periodoncista. El primer año, luego del tratamiento periodontal, es importante que las recitaciones sean frecuentes, por lo que la citación de los pacientes de bajo riesgo será cada 3 meses, mientras que los de alto riesgo serán citados por una frecuencia de 1 a 3 meses. Los años subsiguientes citaremos a los pacientes de bajo riesgo, o sea, los pacientes clase A, cada 6 o 12 meses, moderado riesgo, los de clase B, cada 3 o 4 meses, y los de alto riesgo clase C con una frecuencia de 1 a 3 meses. Al igual que todas las fases del plan de tratamiento periodontal, la fase de mantenimiento también es personalizada, por lo tanto, va a haber casos en que sea necesario establecer intervalos especiales. La frecuencia de recitación puede ir variando también en un mismo paciente en función de los cambios que pueden ir surgiendo en el riesgo a lo largo del tiempo. El cumplimiento de un adecuado programa de mantenimiento reduce entonces drásticamente las probabilidades de perder piezas dentarias. Cuanto mayor es la frecuencia con la que los pacientes concurren, menor es la probabilidad de perderlas. Es fundamental determinar el riesgo del paciente y del sitio para determinar los intervalos de las citas de mantenimiento y las localizaciones que precisan un tratamiento adicional. En este caso clínico podemos ver cómo un paciente puede mantener su salud en el tiempo gracias a su compromiso en cuanto al control de biofilm y su adhesión al programa de mantenimiento. La fase de mantenimiento constituye un pilar esencial en la prevención de las enfermedades periodontales, tanto en su instalación como en la recurrencia de las mismas, y también nos permite hacer diagnóstico precoz de otras patologías bucales. Es importante destacar que si el paciente no realiza un mantenimiento periódico por parte del profesional, los resultados obtenidos en cualquiera de las fases del tratamiento que se haya realizado no solo no se conservan, sino que incluso en algunos casos pueden empeorar. Podemos concluir entonces que el éxito a largo plazo del tratamiento periodontal se sustenta en 3 pilares fundamentales: una adecuada higiene bucal, el control correcto del tratamiento de la bolsa y la adhesión a la terapia de mantenimiento.